Esta mañana vamos a intentar compartir algo que estuve analizando y el Señor puso en mi corazón. En el libro de Génesis siempre encontramos muchas riquezas en el libro de Génesis. Vamos a hablar sobre Abraham. He intentado dividir en dos partes a Abraham, porque Abraham tiene una parte donde tiene un llamado y otra parte donde tiene una prueba de fe, ¿no? Entonces, hoy solamente voy a hablar sobre el llamado de fe, y en otra oportunidad, ya cuando el pastor me dé otra oportunidad, pues hablaremos sobre la prueba de fe, cómo Abraham pasó ese momento tan difícil en su vida, pero que sobre toda cosa estaba su Señor. Así que hoy vamos a hablar sobre esto y vamos a entrar un poquito en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 27 al 32. Vamos a hablar de pocos versículos hoy. 11 al 32. Si lo encuentra, amado, me dice amén, para que juntos podamos leer. Es importante corroborar la palabra, no solo escucharla, pero también hay que leerla nosotros mismos para saber que si el que está predicando lo está predicando tal como dice la palabra. Dice así la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Lo que quiero compartir hoy es un poquillo, entrarme un poco en lo que también es la genealogía histórica en que se estaba moviendo en el contexto histórico sobre Abraham, ¿no? Aquí nosotros desde cuando somos pequeños hemos escuchado las historias bíblicas, al menos esa es mi experiencia personal, ¿no? Siempre hemos escuchado hablar de Abraham y que Abraham fue llamado por Dios y él obedeció y es llamado el padre de la fe. Eso desde pequeño, cuando vamos a la escuela dominical, vamos aprendiendo, pero cuando vamos creciendo hay algunos detalles importantes que nos menciona la palabra y que muchas veces no los analizamos o muchas veces los damos por sentado, ¿no? Aquí hay unos versículos que nos van mostrando unos detalles de que Abraham había salido juntamente de Ur de los Caldeos con su padre, ¿no? En este caso Taré. Taré era el padre de Abraham. Descendían de Set, hijo de Noé. Eran descendientes de Set, por tanto eran de una rama semita. Tenían ellos, ¿cómo les digo? Al estudiar el llamado de Abraham me gustaría tocar un poco por encima, voy a leerlo un poquito porque esto me ha costado, porque es histórico en el que se movía la misma historia durante muchos años, nos ha impresionado. En la cita bíblica que acabamos de leer, que nos relata el padre de Abraham, Taré, el cual era descendiente de uno de los hijos de Noé, en concreto descendía de Set, como acabo de mencionar, por tanto era descendiente de semita. Abraham tenía dos hermanos. Yo la verdad que cuando he leído a Abraham nunca me he puesto a analizar si él tenía más hermanos o no, ¿no? Él tenía dos hermanos, Nacor y Harán, pero Harán ha fallecido antes que su padre Taré, ¿no? Y nunca me puse a analizar por qué Abraham se llevó a Lot. No sé si alguno de vosotros se ha puesto a pensar alguna vez por qué se llevó a Lot, no Abraham, ¿no? Recordamos que Sarai era estéril y Abraham era hermano mayor. Al fallecer su hermano Harán,
Abraham tuvo que tomar la tutoría de Lot, ¿no? Y lo crió como su hijo, ¿no? Y entonces él consideraba a Lot como su propio hijo. Por eso que cuando recibe el llamado, lleva también consigo a Lot, porque él consideraba a su hijo, aunque no era un hijo natural, era un hijo adoptivo, lo había criado y el Lot había considerado, aunque era su tío, como su padre, entonces llevó consigo a Lot, ¿no? De ahí algunas cosas, algunos detalles que son importantes a tomar en cuenta porque salió Abraham juntamente con Lot, ¿no? Vamos a ver, Abraham sale obedeciendo el llamado de Dios y lleva consigo a Lot, quien había criado como a su propio hijo al fallecer su hermano Harán. Cuando hablamos de que Taré, padre de Abraham, es descendiente de Set, hijo de Noé, damos por entendido que también Abraham es descendiente de Set, ¿no? Viene de la rama semita, por tanto tiene un origen semita. El libro de los Génesis contiene 50 capítulos, dividido en dos partes. El Génesis está dividido en dos partes. La primera parte habla del capítulo 1 al capítulo 11, habla sobre la creación, el diluvio y la torre de Babel. La segunda parte, que habla desde el capítulo 12 al versículo 50, nos habla sobre la descendencia de Abraham. Es importante cómo Dios le presta tanto interés a la vida de Abraham más que a la creación misma. Vamos a analizar un poquillo eso. Y habla sobre la vida de Abraham solo desde el capítulo 12 al capítulo 24. 12 capítulos le dedica a la vida de Abraham, ¿no? Hoy quería entrar por eso un poquito al contexto histórico, más o menos, y que profundicemos un poquito más sobre qué había pasado con Abraham y en qué año más o menos había sucedido esto, ¿no? El libro de Génesis cubre un periodo histórico de más o menos 2350 años aproximadamente, el libro de Génesis. Ese es el periodo que cubre. Del capítulo 1 al 11 son 2000 años que más o menos han transcurrido en el libro de Génesis. Y del capítulo 12 al 50 han transcurrido como 350 años, más o menos. No hay una exactitud, pero más o menos, ¿vale? Que no diga, el hermano ha dicho 50 y es 51, no, por favor, ¿vale? Es interesante cuando analizamos las Escrituras de que Dios da más detalles de la vida de Abraham que de la misma creación. No sé si cuando habéis analizado el libro de Génesis habéis notado también esa misma, os ha venido a vuestro corazón esa pregunta. Lo que nos lleva a pensar de que para Dios no es más importante que sepamos los orígenes mismos de la creación, sino que su principio de trato con el pecado. A través de un hombre, en este caso Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. Vamos a ver qué es lo que era Ur de los Caldeos. Es de ahí la importancia del estudio de la vida de Abraham, porque es punto de partida del plan perfecto de redención de Dios para la humanidad. ¿Sabía eso? Que el plan perfecto de Dios empezó con Abraham y no con Adán. Porque Adán es el principio del pecado y Abraham es el principio del plan de redención de Dios para la humanidad. Pablo lo confirma eso. Vamos a abrir en Romanos capítulo 4, versículo 11, para que no se vaya confuso, mi hermano, sino que confirme con la palabra. Romanos capítulo 4 y versículo 11, como el apóstol Pablo habla sobre Abraham y lo menciona como el padre de los creyentes. Dice así la palabra del Señor en el versículo 11, y recibió la circuncisión. Recordamos que Abraham fue circuncidado ya en muy mayor, cuando ya había salido y todo, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, aún estando incircunciso. Porque cuando él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ellos no estaban sirviendo a Dios. Más adelante vamos a ver a quienes estaban sirviendo, ¿no? Entonces ellos no estaban bajo la ley, no estaban obedeciendo como usualmente el pueblo de Israel se sometía. Dice así, a ver, como señal de aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos
la fe le sea contada por justicia. Está hablando de nuestra generación. ¿Mm? Voy a leértelo una vez más porque a mí me ha costado leerlo y releerlo para poder entender. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vemos de ahí la importancia de Abraham para nuestras generaciones, porque en Abraham se empezó el plan perfecto de redención de Dios hacia la humanidad. Y Pablo nos quiere dejar muy, muy claro y nos quiere dar matices de que fue así. Abraham nació en el año 2166. Abraham se lo menciona en la Biblia 308 veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Abraham. Abraham es mencionado como tal, mucho más que cualquier otro de los profetas mayores o menores. Ningún profeta es más mencionado que Abraham. Incluso si no entramos en la teofanía, que es cuando describe Jesús mismo o Dios, mucho más que ellos. Es increíble, pero es así. Abraham es mencionado mucho más, pero Dios, por supuesto, está nombrado de diferentes maneras y por eso describimos que si quitamos lo que es la teofanía, entonces no es tanto Abraham. Pero si solamente tomamos en cuenta el nombre y no Jesús o Yahvé, entonces Abraham es muchas veces más nombrado que el mismo Jesús. Geográficamente, según la arqueología actual, Ur de los Caldeos se ubicaría en lo que actualmente es el Golfo Pérsico, un lugar muy conflictivo. Los que tenemos más o menos una edad sabemos lo que ha pasado hace unos años atrás, ¿no? Sobre el 82 o algo así, ¿no? Ha habido una guerra ahí en el Golfo Pérsico. Más o menos se ubica ahí para que tengan una idea. ¿Habéis puesto la imagen, por favor, de Abraham saliendo con su familia? Eso, ¿vale? Quería poner un trasfondo así de Abraham saliendo, ¿vale? En el año 1922 y el año 1934, un arqueólogo inglés, Woolley, su apellido, W2OLEY, descubrió restos de la ciudad de Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, y encontraron restos de los dioses a quienes ellos servían. Al dios Nanar, que es la luna, y a su esposa Ningar. Por lo tanto, Ur de los Caldeos era una ciudad totalmente idólatra y pagana, y de ahí fue Dios que lo llamó para que fuese a adorar al gran Yo Soy a una tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que poco a poco, conforme vamos viendo la historia, vayamos viendo de dónde lo sacó Dios a Abraham. Es importante porque nos va a servir para nosotros en el entorno en el cual nos movemos y de dónde Dios nos quiere rescatar también. Abraham habría de revelar a Dios a los hombres al tener fe en él. Es la primera vez desde Adán, que Dios se le aparece a un hombre. A Noé no, porque a Noé solamente le habló. Porque puedes decir que no, pero a Abraham se le presentó. Y es al único y primera vez desde la creación, desde que hablaba con Adán y se paseaba en el huerto, es la primera vez que se manifiesta a un hombre. En Génesis capítulo 17, versículo 1, me gustaría que contrarreste con la palabra, Génesis capítulo 17 y versículo 1. Simplemente para confirmar cómo Dios se le había presentado a Abraham, no lo vamos a desarrollar. Era Abraham de edad de 90 años, de 99 años, cuando le apareció. No escuchó una voz, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Es importante tomar estos detalles porque así entendemos
también cómo Dios se ha ido manifestando y se ha ido moviendo en el transcurso de la historia de la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el capítulo 18, versículo 1, también da un detalle. Dice en el 18:1, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Se le volvió a aparecer Dios a Abraham. Es interesante cómo Dios había visto y había puesto su mirada en Abraham, y no solamente quería hablar con él, sino que también quería que él supiera quién era, ¿no? Así que es importante que tomemos en cuenta cómo Dios trabaja en el corazón del hombre. Abraham habría de revelar a Dios y a los hombres al tener fe en él. Hebreos 11:8. Vamos a leer la palabra del Señor. Esto parece un poquito así seco, pero es necesario que sepamos un poquillo sobre esto. Hebreos 11:8, luego vamos a ver que cómo Dios puede manifestarse y puede hablarnos a través de la vida de Abraham. Hebreos 11 y versículo 8, y de cómo nos sirve para aplicarlas a nuestra vida. Dice, por la fe, en el versículo 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Interesante cómo Abraham obedeció a Dios, ¿no? Y justamente anoche estábamos tocando un tema como esto con los jóvenes. Ellos lo saben muy bien porque estuvimos hablando sobre la obediencia, ¿no? Cuando hay un llamado. La importancia radica en que si yo no conozco quién me está llamando, voy a obedecer a cualquiera. Anoche analizábamos esto a fondo con los jóvenes, que si yo no conozco y no sé de él, cualquier llamado me va a parecer que es de Dios. Porque cuando yo conozco, la escudriño y sé el contenido que hay en ella, ¿sabe qué es lo que pasa cuando hay un llamado? Solamente es una confirmación de lo que hay en tu corazón. Simplemente es una confirmación porque tú sabes que eso viene de Dios. Vivimos tiempos difíciles como iglesia. Sé que para el pastor Rubén tampoco le es nuevo escuchar tantas situaciones tristes de apostasía dentro del pueblo de Dios. Y anoche hablábamos, pero ¿por qué pasa eso? La palabra del Señor dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cómo voy a saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios si no conozco a Dios? Queremos dar por sentado que alguien que viene con americana y corbata, como es mi caso, ya viene de Dios, ¿no? Queremos dar por sentado muchas veces, o porque tiene una facilidad de poder expresarse, tiene una oratoria sorprendente y espeluznante. Pero como no tomo tiempo para estar con mi Señor y conocerle, me parecen verdades. Me parecen auténticas verdades. No me tomo la molestia de conocerle. No me molesto. Con lo que me dan en la iglesia me es suficiente. El domingo con eso yo tengo para tirar toda la semana. No sé si algunas veces pienso, Señor, ¿por qué no permites que haya un espejo que nos permita ver nuestro estado espiritual?
y veríamos que algunos ya estamos secos. Queremos que haya grandes cosas, que Dios se mueva y que se manifieste y que la gracia de Dios sea derramada, que la bendición de Dios esté sobre mi vida. Pero no me tengo ninguna molestia de conocerle a Él. Abraham conocía, sabe que era muy difícil decir que no era Dios. Seguramente era una presencia imponente, impactante, aunque él nunca había tenido un encuentro con Él, pero era más que suficiente ver esa presencia imponente ahí. Me decían anoche los jóvenes, dice, pero ¿por qué cuando Jesús le decían sígueme, le seguían a la primera? Le digo, ¿alguien puede resistir una palabra de poder y amor al mismo tiempo? Dice, sígueme. Se les ha movido las entrañas y el corazón dentro y han sentido el fuego que les consumía. Porque sentían que eso no era de hombre, venía de algo divino y venía del Creador. Venía de Dios mismo. Eso mismo va a pasar en tu corazón cuando escuches esa palabra y digas, sígueme. Señor, esto viene de ti porque sé que eres tú. Te conozco, sé que eres tú. Pero si yo no sé quién es, voy a ser engañado. Busquemos tiempo en el cual escudriñemos y conozcamos a nuestro Dios. Si yo no conozco a mi Dios, voy a seguir cualquier llamado. Un llamado de fe tenía Abraham. Obedeció, pero él obedeció porque fue impactado seguramente por esa presencia imponente y poderosa. Nosotros no tenemos la presencia de Dios en este tiempo de esa manera, pero tenemos su palabra que dice viva y eficaz, revelada por su Espíritu, que ella nos habla a nosotros. Hace unos 6 años o 7 años atrás, no recuerdo, conocí a un chico que es de Moldavia, Dimitri. No sé ni cómo llegó a conocerlo, la verdad, yo ya recuerdo que es mi amigo. Y me cuenta una experiencia, porque en Moldavia son ortodoxos, y él veía que las costumbres que ellos tenían como ortodoxos no le parecía correcto. Dios, eso eres tú, Señor, ese eres tú, Dios. Y un día en la intimidad de su soledad agarró la Biblia que tenían ellos en su casa y le dijo, revélate, Señor, yo quiero conocerte si eres ese al que mis padres sirven. No necesito una campaña, que son lindas también, no necesito un seminario, no necesito un congreso. Simplemente él quería saber si realmente él era Dios o era Dios a quien servían. El resultado fue sorprendente. Un joven, yo no estoy hablando de una persona que supera los 17 años. Ojo, 18, lo conocía él con 18 años. Ahora está en Alemania, está trabajando, pero él estuvo aquí, vino a la iglesia algunas veces. Su hermana cuando puede viene de vacación, que está en Londres. Pero yo no había visto a alguien tan impactado con simplemente decirle y hablar la palabra y decirle, Señor, revélate a mí, háblame, ¿eres tú? Fueron sus palabras. Me llegó a pensar mucho a mí eso, porque muchas veces yo quiero leerlo, yo quiero escudriñar su palabra y quiero leer como un contexto histórico nada más y no quiero leerlo como que Dios está tratando conmigo. Cuando tú sabes que esto puede cambiar tu vida y tu historia, entonces lo lees de distinta manera. Ha cambiado muchas historias y muchas vidas. La ha cambiado la mía. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿dónde estaría si no fuera Dios? El pastor mencionó algo de eso. Por eso digo, Dios es perfecto. Nunca hablamos, Él viene del aeropuerto directamente. Pero si quitamos a Dios del contexto de nuestras vidas, muchos de nosotros no sé dónde estaríamos.
Y muchas veces no nos sabemos dar cuenta ni valorar la importancia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces yo lo uso como ejemplo para mis hijas. Yo tengo 2 niñas que ya están, una más jovencilla que la otra, pero ya están grandecillas. Y yo muchas veces tristemente tengo que usar ejemplos de otros matrimonios que no conocen a Cristo y les digo, sin Cristo, con Cristo. Yo también podía estar así, pero Cristo me ha liberado y me ha salvado y me ha hecho mejor padre y me ha hecho mejor esposo, me ha hecho mejor amigo. Nada ha sido por mi fuerza, ni por mi capacidad, ni porque soy más listo o mucho más capacitado que otros, no. Por eso es importante el llamado de Abraham para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Su obediencia estaba en que tenía que salir de ese mundo de pecado, idolatría y paganismo a la tierra que Dios le iba a mostrar, porque Dios es santo y no puede vivir con el pecado. Por eso muchas veces en nuestras vidas no pasan nada, porque queremos convivir con el pecado y con Dios. Con el pecado y con Dios. No va a ocurrir nada en tu vida, hermano, si queremos seguir viviendo entre 2 fuentes. La palabra del Señor dice que no pueden salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. O saldrá dulce o saldrá salada. Vivimos simplemente un engaño cuando cogemos ese tipo de vida, cuando cogemos ese tipo de forma de jugar con el Señor. Es de esa manera que Dios trabaja en el corazón del hombre, separándolo del pecado para vivir una entrega total hacia el Dios Todopoderoso. Cuando Dios te llama, cuando Dios toca tu corazón, no es para convivir con el pecado, es para apartarte del pecado. Santiago capítulo 4, versículo 4, nos va a mostrar la naturaleza en la que muchas veces nosotros vivimos. Santiago 4, versículo 4. Yo sé que hay versículos que no nos gustan, que nos gustaría sacarla de la Biblia y del contexto. Y que no estuviera el Señor. ¿Por qué están estos versículos? Están porque son necesarias para nuestras vidas. Y dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Voy a matizar con el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha dado, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Sabías que Dios tiene celo del Espíritu que ha puesto en ti? Y nos anhela celosamente. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Sabías, hermano, que no es bueno eso? O quizás sabiendo que no es bueno aún, así quieres convivir con el pecado y intentar convivir con Dios. Este versículo nos revela por qué Dios estaba muy interesado de que Abraham saliera de la tierra de idolatría y de pecado. Aunque fue escrito mucho más adelante, la naturaleza de Dios y su forma, su integridad nunca cambió. Aunque haya sido escrito en el Apocalipsis, Él era así desde la creación del mundo, desde antes que fuese el mundo. Josué 24:2 nos va a dar muchos matices más sobre cómo vivían Taré, el padre de Abraham, y Abraham. Josué capítulo 24, versículo 2. Y porque era urgente de que salga
de que salga Abraham de esa tierra. Sal de esa tierra, Abraham, sal. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Interesante porque Dios quería liberar a Abraham de esa tierra, porque era más fácil que él volviera otra vez a caer. Dice, yo te voy a sacar de este lugar, te voy a librar y haré de ti una nación grande. Pero para que yo haga de ti una nación grande tienes que salir de ese mundo de pecado y de idolatría y de paganismo. Josué estaba relatando al pueblo lo que había pasado con sus antepasados y en los cuales ellos todavía aún seguían tropezando y cayendo. Estaba dándole una llamada de atención. Padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, padre de Abraham y de Nacor. Este pasaje bíblico nos revela que era necesario el llamado con respuesta de obediencia. Imagínense que Abraham no hubiera obedecido y le hubiera dicho, Señor, tú puedes usarme aquí también. Porque quizás esa es la respuesta que muchos de nosotros le damos, Señor, para ti no hay nada imposible. Tú puedes usarme, no importa dónde yo esté, tú me puedes usar. Hace unos años atrás estuve en un debate con jóvenes. La verdad que me ha gustado trabajar mucho con jóvenes y no solamente porque estoy aquí en el Centro Cristiano. Creo que mis recuerdos siempre vienen de jóvenes. Y estábamos hablando sobre el sacerdote Elí y sus hijos. Tremenda situación. No voy a entrar al detalle porque es largo también hablar de cómo un padre permisivo permitía que sus hijos hicieran cosas atroces, pecado delante del altar del Señor. Y entonces uno de los jóvenes se levanta desafiándome y me dice, ¿crees que nuestro Dios no es tan poderoso que yo vaya a la discoteca y Él se mueva ahí y se manifieste? Y yo le respondí, le dije, te lo voy a decir con amor, porque ese altar no fue levantado para mi Dios. Ese lugar no fue creado para adorar a Dios, fue para adorar a Belcebú. ¿Sabe qué pasó? Te cuento la historia para que entiendas un poquito más. A la que estaba dando el seminario se fueron llorando. Y luego la seminarista vino contra mí. ¿Sabe qué pasa? Se acercan tiempos duros en los cuales no puedes cambiar el contexto de la palabra. Como dije hace un momento, no puedo quitar. Dios es santo y Él habita en santidad. Y Él no se va a mover y no se va a manifestar donde Él no le interesa manifestarse. Ni en mi vida, ni en mi corazón, si en mi corazón está plagado de pecado aún. Lo que Él está interesado es que tú te alejes de esa tierra de pecado, que decidas quitar esa situación de pecado de tu vida para que Él se mueva. Es de esa manera que Dios se mueve, amado. Dios no va a habitar en un corazón lleno de pecado, que lo sepas. No digas, Señor, lléname de tu espíritu y estás conviviendo con el pecado. Es imposible. El Señor se va a mover cuando yo decida decir, Señor, ahora quiero ser 100% para ti. Dejo el pecado, Señor. Dejo todo aquello que me ataba. En el tiempo de Abraham había un llamado físico a dejar la tierra de Ur de los Caldeos,
una tierra que adoraba al sol, a la luna, una tierra pagana e idólatra, una tierra que los padres que el padre de Abraham, Taré, y toda su familia se habían contagiado de ese ambiente, y ellos también servían, como hemos leído, y el apóstol Pablo nos lo describía, ellos también adoraban a esos dioses extraños. Aunque en la actualidad el llamado no es físico, Dios está haciendo un llamado espiritual. Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 8. Dios está tratando contigo en esta mañana. No le cierres tu corazón. Mateo 11, versículo 28. Hay un llamado interesante, pero un llamado dice: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Hay un llamado en el 2018. Hoy, domingo por la mañana, hay un llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pastor también tocó este tema de personas con tormento, que están viviendo atormentadas, no tienen paz en su corazón. Por eso dije: Señor, tú eres uno. Y que cuando traes una palabra, la confirmas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está afligiendo tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que está afligiendo tu vida de tal manera que te quita el gozo del Señor? ¿Has sustituido a tu Señor por aflicción en tu corazón, por desolación? En una oportunidad tuve que decirle una palabra dura a mi esposa y se lo dije, le dije: yo no me voy a preocupar por aquello que yo no puedo hacer, que solamente Dios puede hacerlo. Lo que voy a hacer es confiar en Él. Yo no puedo solucionar cosas, pero sí tengo un Dios que sí puede. Y no voy a permitir que mi gozo sea quitado solo porque pienso que yo puedo intervenir en esa situación. Y no puedo. Tengo un Dios que sí puede. Y he de confiar y creer en Él en su momento, en su tiempo, en su propósito, en su voluntad. Porque si yo lo conozco y sé, voy a saber que Él no es quien hace cosas raras, ni extrañas, ni se goza en la destrucción de tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es tiempo que sueltes tu carga, amado. Ha tenido que traer al pastor Lavini desde Argentina, desde Buenos Aires, para que... ¿Y sabes por qué? Porque eres importante para Él. Hace unos años atrás conocí a un chico venezolano. Él había venido huyendo de Venezuela, de una iglesia, y no quería saber nada del Señor. Se había rebelado contra el Señor, renegado contra Dios. Y estaba predicando yo en esa tarde de jóvenes. Y cuando termina el culto se acerca llorando a mí y me dice: ¿sabes que Dios me ha traído por desobediencia de tan lejos? Por mi rebeldía de tan lejos, para que yo otra vez pueda abrir mis ojos y pueda ver a mi Creador. Ahora ya sé dónde está mi lugar. Y se volvió para Venezuela porque quiero predicar a mi familia.
¿Cuánto tiempo quieres vivir en rebeldía contra tu Dios? Hoy nos trajo al pastor Lavini desde Buenos Aires, Argentina. Y cuando él trae, no lo trae por casualidad. Lo trae con propósito. Simplemente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres vivir con esa carga, con ese tormento, con esa aflicción? Yo ya tenía en mi corazón mucho antes de estar en este lugar, de hablar de esta manera. Dios me estaba revelando cosas que había necesidad, pero yo no sabía que en los aires también le estaba revelando al pastor Lavini.